contestar. No sabemos cuál fue el primer milagro de Jesús, porque los evangelios nos dan diferentes versiones. Según el evangelio de San Juan, el primer milagro que hizo Jesús fue la conversión de agua en vino en una pequeña población llamada Caná, en un pueblito donde lo habían invitado a él con su madre y con sus discípulos, y convirtió 600 litros de agua en 600 litros de vino. Eso lo cuenta el Evangelio de San Juan. Es curioso que ningún otro evangelista se ha enterado de ese milagro. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas se enteraron jamás de este milagro tan extraordinario, que además fue el primero que hizo Jesús, y además fue el que desencadenó la fe de los discípulos, dice el Evangelio de Juan que a partir de ese momento comenzaron a creer en él sus discípulos. Bueno, es rarísimo que la fuente energética de la fe de los discípulos no haya llegado a ninguno de los otros evangelios más que al evangelista Juan. Pero si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, ahí Mateo nos dice que el primer milagro que hizo Jesús fue la curación de un leproso, y nos da una versión diferente. Y Marcos nos dice que el primer milagro de Jesús fue la curación de un endemoniado. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una vida de Jesús, como a veces se ha hecho en el cine, o incluso como se ha hecho a veces en las sinopsis antiguamente a la gente, a los autores les gustaba escribir las vidas de Cristo. ¿Y cómo hacía la vida de Cristo? Juntaban los 4 evangelios en una sola narración y así armaban la vida de Jesús. Bueno, hoy sería imposible hacer esto porque sabemos que San Juan puso como primer milagro de Jesús la conversión del agua en vino por una razón teológica muy importante. Y Mateo puso que el primer milagro fue la curación de un leproso por una razón teológica muy importante. Y Marcos puso que fue la curación de un endemoniado por una razón teológica muy importante. Entonces, si hoy quisiéramos hacer una vida de Jesús, ¿cuál pondríamos como primer milagro de Jesús? Si ponemos, por ejemplo, las bodas de Caná, nos perdemos el mensaje de Mateo y de Marcos. Y si ponemos, por ejemplo, que fue la curación de un leproso, nos perdemos el mensaje de Marcos y de Juan. O sea, hoy cualquier opción que hagamos para una vida histórica de Jesús, nos perdemos el mensaje religioso. Por eso hoy no podemos ya armar una vida de Jesús, porque tenemos versiones diferentes en los evangelios, y cada una de esas versiones no solamente son incompatibles con las otras, sino que tienen una riqueza propia que se pierde cuando juntamos con los otros evangelios. Por eso yo siempre les enseño a los discípulos, a los estudiantes, cuando hacen preguntas, o mejor dicho, cuando alguien les pregunta, que aprendan a responder. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Hay que decir, depende. Según San Juan, fue un milagro, según Mateo otro, según San Marcos otro. Lucas en esto sigue también a Marcos, así que se une al mensaje de Marcos. Entiendo. Entonces, ¿qué debemos entender por milagros en los evangelios, profesor? Bueno, este es un problema muy serio y muy grave que nos puede enfrentar lamentablemente con la gente que piensa distinto, porque llevamos muchos años de una prédica unilateral en una sola dirección que hoy ya no se sostiene más. Yo aquí, con todo respeto, me atrevo a disentir un poco con lo que vos decías hace un momento sobre los milagros. Vos decías que el hecho de que no podamos demostrar los milagros no significa que no existan. Yo soy creyente, soy cristiano, soy admirador de Jesús, pero también soy historiador, soy exegeta, soy teólogo, y eso hace que uno mire los relatos desde esta perspectiva. Y desde la perspectiva de la exégesis y de las ciencias también, lo que no se puede demostrar no existe. Por lo tanto, si yo no puedo demostrar los milagros de Jesús, no han existido.
Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de demostrar los mensajes, pero de la forma en que podamos ser fieles a la ciencia por un lado y a la Biblia por otro. Creo yo que intentar salvar los milagros de Jesús diciendo, bueno, hay cosas que no tienen explicación y que no podemos explicarla, es una salida un poco forzada, porque desde el punto de vista científico, vuelvo a decirte, lo que no podemos demostrar no tiene por qué ser admitido como cierto. Y si nosotros decimos que los milagros de Jesús no se pueden demostrar, entonces Jesús no hizo ningún milagro. Ahora, yo creo que sí se pueden demostrar científicamente los milagros de Jesús, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en la definición de milagro. Y ahí está el gran problema con el que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas se manejan con una definición equivocada del milagro. Esta definición de el milagro procede de Santo Tomás. Santo Tomás fue uno de los teólogos más brillantes y más extraordinarios que tuvo el cristianismo, y claro, vivió en el siglo XIII, y él acuñó una definición de milagro que hasta el día de hoy sigue siendo, por lo menos en la Iglesia Católica, la definición oficial de milagro. Y además sigue siendo también la definición en muchas iglesias cristianas. Y esta definición dice que un milagro es todo hecho que contradice las leyes de la naturaleza. O sea, cuando yo veo un hecho que viola las leyes de la naturaleza, que suspende las leyes de la naturaleza, entonces estamos frente a un milagro. O sea, si yo camino en el agua, me tengo que hundir, porque hay una ley de la naturaleza que es la ley de gravedad. La ley de gravedad dice que todo cuerpo que se incluye dentro de un líquido se hunde. Ahora, si yo camino sobre las aguas, estoy violando una ley de la naturaleza, que es la ley de gravedad, y entonces se ha producido un milagro. Si yo suelto un objeto, por ejemplo, esta lapicera, bueno, este celular que tengo aquí, si lo suelto al suelo, se tiene que caer porque hay una ley de gravedad que me lo impulsa. Pero si empieza a volar, ha violado una ley de la naturaleza. Ahora bien, esta definición es una definición que no coincide con los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelistas, cuando lo veían a Jesús hacer cosas extraordinarias, nunca se preguntaron si violaba las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Y simplemente porque no conocían las leyes de la naturaleza. Cuando lo vieron a Jesús caminar sobre las aguas, no se preguntaban si violaba la ley de gravedad, porque la descubrió Newton en 1700, y entonces no podía los discípulos saber que Jesús estaba violando ninguna ley. Sabían que hacía una cosa rara, porque ellos muchas veces se habían metido en el agua y se hundían. Ahora, que Jesús no se hunda era una cosa rara, y por lo tanto, pero nunca se preguntaban si violaba la ley de la naturaleza. Entonces, hoy, decir que un milagro es todo hecho que suspende o que viola las leyes de la naturaleza es una definición poco evangélica, o mejor dicho, contraria a los evangelios. Los evangelios no, además, los mismos evangelistas, si bien veían estos hechos extraordinarios de Jesús, lo que se preguntaban era otra cosa: ¿quién influía aquí? Si Dios estaba presente o no estaba presente. Entonces, lo que hoy los estudiosos del Jesús histórico proponen es eliminar esa definición de evangelio, de milagro, perdón, y buscar una definición de milagro que sea más acorde a los relatos bíblicos. Entiendo. ¿Entienden? Entiendo. ¿Y qué definición es esa? Ahí está la pregunta del millón. La definición normal que nosotros manejamos de milagro es todo hecho
inexplicable que no tiene explicación por la ciencia. Y cuando un hecho no tiene explicación por la ciencia, es un milagro. A lo mejor muchos oyentes y vos mismo, César, conocerás, por ejemplo, el santuario de Lourdes en Francia, donde hay una gran basílica donde muchos milagros suceden, donde va mucha gente a curarse, y cuando entran los enfermos en el agua de Lourdes y salen curados, a veces entra gente con cáncer, entra gente con distintas afecciones y salen curados, lo primero que hacen es estudiar eso científicamente. Entonces hacen que los médicos, los radiólogos, los especialistas, los hematólogos analicen, y si descubren que no tiene explicación natural, entonces es un milagro. Esa definición es muy mala. Muy mala. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, los apóstoles de Jesús no se preguntaban por las causas, leyes de la naturaleza. Y hay una segunda razón muy importante, que es la siguiente. ¿Quién conoce hoy todas las leyes de la naturaleza para decir que en determinado punto se han violado o se han suspendido las leyes de la naturaleza? ¿Quién las conoce? Nadie. Todos los días está saliendo en los diarios y en los periódicos que los físicos descubren nuevas leyes de la naturaleza, nuevas leyes científicas, leyes de la nanotecnología o las leyes del mundo microscópico, del mundo macroscópico, o que la materia interactúa con nuevas fuerzas que no se conocían. O sea, las leyes de la naturaleza permanentemente se están redescubriendo. Entonces, ¿quién puede decir que en determinado punto se ha violado una ley de la naturaleza? Hay que ser muy soberbio para decir, aquí se ha violado una ley de la naturaleza. Pongamos un ejemplo. Antiguamente se creía que, por ejemplo, tenemos un santo que se llamaba San Juan Bosco, que cuando celebraba la misa, dice que en el momento de la consagración levantaba la hostia así, en el momento que se llama de la elevación, y él se levantaba en el aire junto con la hostia. Y eso se consideraba un milagro. Hoy sabemos que esto es algo posible, que se llama levitación, que es la levitación. Entonces ya no hay una violación de la ley de la naturaleza. Hoy dentro de las cosas naturales está la posibilidad de la levitación. Antiguamente, cuando alguien tenía estigmas, los estigmas son las lastimaduras que salen de las manos, en la frente, en los costados de una persona, como si fuera perdón, que se me ha salido aquí la página, no sé por qué, ahora sí, que imitando la pasión de Jesús. Y entonces en las manos, en el costado, en la frente salían lastimaduras, y eso se pensaba que era un milagro y se lo atribuía a Dios. Hoy sabemos que los estigmas son provocados por la misma mente de una persona. O sea, la mente tiene una facultad o una influencia enorme sobre el cuerpo de una persona y puede hacer aparecer llagas, lastimaduras. Por ejemplo, una úlcera. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es una lastimadura provocada por la mente humana, por las preocupaciones de la mente que generan eso. Muchas veces cuando una persona va a un dermatólogo, a una dermatóloga, porque tiene, no sé, erupciones, porque tiene granos, lo primero que le preguntan, ¿usted anda estresado, o anda nervioso, anda cansado? Porque todo esto influye en el cuerpo. Entonces, imaginémonos a monjas, a místicos, a místicas, permanentemente mirando a un crucifijo, a un Cristo crucificado, sangrando, con las heridas y diciendo, Señor, quiero parecerme a ti, quiero ser como tú, quiero que me pase lo que tú has pasado, quiero vivir tu pasión, quiero experimentar tu pasión. La mente termina generando y provocando todo eso en el cuerpo. Entonces, muchas cosas que antes no tenían explicación y que se atribuían a un milagro, hoy ya tienen explicación. Y con el tiempo, todas las cosas se van a ir explicando. Y vos me dirás, bueno, pero hay curaciones que repentinamente
se producen sin que no tengan explicación. Perfecto, hoy no tienen explicación, mañana la van a tener. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo hecho que sucede en este mundo, incluso para los creyentes, yo estoy hablando como creyente, pero también como estudioso, todo hecho que sucede en este mundo tiene una explicación natural, aunque no la conozcamos. Todo suceso tiene. Y entonces llegamos a la conclusión de que Jesús nunca en su vida violó ninguna ley de la naturaleza. Y entonces, ¿Jesús hacía milagros? Por supuesto que sí. Hay gente que al escuchar esto dirá, bueno, usted está negando los milagros. No, estoy afirmando los milagros, pero con una definición que se base en los evangelios, no inventada por nosotros o por una teología abstracta. Entonces, ¿Jesús hacía milagros? Claro que sí, pero ¿violó alguna ley de la naturaleza? Jamás. Jesús jamás violó ninguna ley de la naturaleza. Y todos los milagros que Jesús hizo, todos tienen explicación natural. Y por eso te decía hace un momento que si nosotros no podemos demostrar los milagros de Jesús, no han existido. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hacía tiene demostración, porque Jesús hacía milagros a través de las leyes de la naturaleza, nunca violándolas. ¿Curaba leprosos? Curaba, pero a través de las leyes de la naturaleza. ¿Reanimaba a enfermos? Los reanimaba. ¿Devolvía la salud a gente que estaba mal? Le devolvía la salud, pero siempre a través de las leyes de la naturaleza, nunca violando ninguna ley. Y aquellos episodios, aquellos relatos entonces, que realmente hasta el día de hoy son prácticamente imposibles, hasta donde sabemos, estos relatos son prácticamente imposibles de entender. Entonces, o no ocurrieron o no los conocemos según la definición que acaba de exponer. Voy a poner dos ejemplos. El último ejemplo le pido que lo dejemos para el final. Pero, por ejemplo, tenemos caminar sobre el agua. Es un primer ejemplo. Y un segundo ejemplo, por ejemplo, un segundo ejemplo que tiene tres eventos similares. La resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo y la resurrección finalmente del mismo. Y eso, hasta donde sabemos, vulnera cualquiera de las leyes naturales. Entonces, mi pregunta aquí va, ¿cómo debemos entender en ambos sentidos? Es decir, si bien es cierto, nuestro norte en Limud, y usted también como académico, son las ciencias bíblicas, la interpretación de la Biblia a través de las herramientas que nos brinda la ciencia, también muchas de las personas que nos oyen son creyentes y no les interesan mucho las ciencias bíblicas, y está bien, no tiene por qué interesarle a todos. Entonces, según estas preguntas que le hago, profesor Ariel, ¿cómo debe entenderse estos milagros, estos dos relatos? No lo voy a llamar milagros todavía. Estos dos relatos, por ejemplo, el caminar sobre el agua o estas tres resurrecciones, desde las ciencias bíblicas y luego desde la fe, o desde la lectura, espiritual, devocional. Es decir, ¿cómo las debe abordar las personas en estas dos esferas de su vida? Muy bien. Antes de contestar, voy a hacer una aclaración semántica de palabras. Jesús, o mejor dicho, cuando encontramos los relatos en los que Jesús devuelve la vida a un muerto, no se debe hablar de resurrección. Hay que hablar de reanimación. ¿Por qué? Porque resucitar es entrar en la vida eterna. O sea, mi padre ha fallecido, yo creo que mi padre ha resucitado, pero al resucitar mi padre no ha vuelto a la tierra, se fue al cielo, por eso ha resucitado. Cuando Jesús resucita, se fue al cielo, y todo el que resucita entra en la vida eterna. Si vuelve a la tierra, no ha resucitado,
porque no ha entrado a la vida atemporal, no ha entrado en la eternidad. Para resucitar hay que entrar en la eternidad. En el caso de Lázaro, Lázaro volvió a este mundo, entonces no resucitó, fue reanimado, o fue revivificado, o fue, no sé, busquemos la palabra que queramos, pero no podemos hablar de resurrección en ninguno de los tres casos que Jesús le devolvió la vida a una persona. Ni en el caso del hijo de la viuda de Naín, ni en el caso de la hijita de Jairo, ni en el caso de Lázaro. Son las tres reanimaciones que cuentan los evangelios que hizo Jesús, y vuelvo a decir, no se debe hablar jamás de resurrección. Lamentablemente nuestras Biblias, cuando cuentan esos episodios, ponen como título, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Así entonces, y precisamente ponen como título editorial resurrección, así es. Y esto quiero aclararle a la gente, de paso, que los títulos que aparecen en los evangelios y en todos los libros de la Biblia no pertenecen a la Biblia, pertenecen al traductor. O sea, cuando ustedes vean un título en negrita colocado arriba de cualquier texto del Evangelio, eso no es palabra de Dios para el que es creyente, ni es parte de la Biblia. Eso es parte del traductor, que para agilizar la lectura y ayudar a los lectores a que se ubiquen más rápido en el texto y lo encuentren más fácilmente, les colocan cada tanto subtítulos, que está muy bien. A mí me parece fantástico los subtítulos, pero sepan que esos subtítulos no forman parte del texto original. Y a veces algunos son erróneos, como por ejemplo cuando ponen la resurrección de Lázaro o la resurrección del hijo de la viuda, ahí debería decir la reanimación de Lázaro, no la resurrección. Vuelvo a decir, para que Lázaro resucite tendría que haber entrado en la vida eterna, pero no, él volvió a la casa de sus dos hermanas, de Marta y María, y entonces no fue resucitado, fue reanimado. Así que cuando hablemos de estos milagros de Jesús, siempre hay que hablar de las reanimaciones que hacía Jesús y no las resurrecciones que hacía Jesús. Una segunda aclaración es, cuando nosotros hablamos de milagro, la palabra milagro viene del latín mirare, y, o sea, viene del sustantivo miraculus, que a su vez deriva del verbo mirare, que significa admirarse frente a algo. Por lo tanto, un milagro es algo que deja a alguien estupefacto, que deja sorprendido, que deja pasmado. Y entonces, para que un milagro sea considerado milagro, tiene que poder verse. Si no se ve, no es milagro. ¿Por qué? Porque justamente nadie se admira de nada. Si yo digo en mi casa tengo una cosita secreta y un milagro, no, si no se ve, no es un milagro, ¿no? Por ejemplo, los domingos, cuando se celebra misa, los católicos creemos que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y creemos que realmente hay una transformación, una conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre. ¿Eso es un milagro? No. ¿Por qué? Y porque no se vio nada. O sea, el pan, cuando se convierte en el cuerpo de Cristo, sigue teniendo gusto a pan, olor a pan, sabor a pan, color del pan. Entonces no hay milagro. No hay milagro en el verdadero sentido. El vino sigue teniendo gusto a vino, olor a vino, color del vino. No hay milagro. Por eso no se puede hablar del milagro. A veces uno dice, los domingos se produce el milagro semanal del cuerpo de Cristo. Eso es un error. Eso no es un milagro, tiene que verse. Ahora, si por ejemplo, yo tengo una copa de vino y en medio de la misa se convierte en sangre humana, ahí hay un milagro. ¿Por qué? Porque puedo ver que lo que antes era vino, ahora es sangre humana. Ahí sí. Por eso a veces se habla de los milagros eucarísticos, por ejemplo, cuando un pan se ha convertido en pedazo de carne humana, o cuando una copa de vino se ha convertido en sangre humana. Ahí sí. Pero si no puedo ver, palpar nada, no hay milagro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la encarnación de Jesús, cuando decimos Jesús era Dios que se hizo hombre y se encarnó en el vientre de María, ¿hay un milagro? Y no, porque nadie vio la encarnación de Jesús. Tiene que poder verse
admirarse para que sea un milagro. Si la gente no lo puede ver, comprobar, darse cuenta, corroborar, no hay milagro. Y ahora vamos al último ejemplo que vos ponías. Yo sé que usted va explicando y a mí me van surgiendo una serie de preguntas. Y entonces, estos eventos que nadie vio, ¿pasaron? No se sabe si pasaron. O sea... O pueden ser creación literaria también. Bueno, si nadie vio, o sea, no es si alguien vio o no, sino si se puede ver o no se puede ver. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo digo, este mate milagrosamente era marrón, pero milagrosamente ahora es amarillo. Bueno, pero nadie ve eso, no importa. Para mí es amarillo, es un milagro. No es un milagro. Si la gente no puede comprobar lo que digo, no es un milagro, porque justamente la palabra milagro viene de mirare, de que se pueda ver, que se pueda comprobar. Alguien, aunque sea una persona en secreto en su casa, pero alguien tiene que entrar por los sentidos. Si no entra por los sentidos, no hay milagro, es imaginación. Pero tiene que poder verse por los sentidos. ¿Por qué? Porque la definición de milagro es un hecho sorprendente, que tiene que sorprender a mí y a otras personas. Por eso la definición de milagro implica la posibilidad de que varias personas puedan comprobar un hecho. Si no se puede comprobar, no. Entonces, ¿es posible allí que hablemos de una creación literaria? Perdón, antes de contestar esa pregunta, me quiero referir al tema de la resurrección de Jesús. Okay. La resurrección de Jesús, históricamente hablando, tampoco sería un milagro. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, nadie ha visto a Jesús resucitado. Los relatos de las apariciones de Jesús en los evangelios son creaciones literarias, son relatos de fe. Esto el mismo Santo Tomás decía en la Suma Teológica: los apóstoles vieron a Jesús resucitado oculata fide, que en latín significa con los ojos de la fe. Por lo tanto, no lo vieron físicamente a Jesús resucitado. Y si a Jesús resucitado nadie lo ha visto, no es un milagro. Para que sea un milagro, tiene que poder verse, palparse, tocarse, experimentarse. Y entonces estamos frente a un milagro. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a lo otro que preguntabas. Con respecto a si los milagros que están relatados en los evangelios son creaciones literarias. Hay, vamos a decir así, dos clases de relatos evangélicos. Los evangelios, los relatos que cuentan los evangelios tienen que haber pasado, tienen que haber sucedido. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histórico cuentan con el testimonio múltiple, o sea, están en el documento Q, están en Marcos, están en San Juan, están además en todas las formas literarias, aparecen en los dichos de Jesús, en los relatos de Jesús, aparecen en los sumarios de los evangelios, o sea, en todas las formas aparecen los milagros. Por lo tanto, Jesús tiene que haber hecho milagros. Es más, Flavio Josefo, que sabemos que es un historiador judío, no cristiano, no creyente, pero que tiene un pequeño párrafo sobre Jesús y que habla sobre Jesús, y que expurgándolo y sacándole el ropaje que se le habría agregado, podemos descubrir el texto de Flavio, se conoce como el testimonio flaviano. Hoy todos los estudiosos sostienen que ese pasaje pertenece a Flavio Josefo. Flavio Josefo, cuando habla de Jesús, dice fue autor de hechos asombrosos. No dice milagro porque él no es creyente, pero habla de que Jesús como maestro, como predicador, hacía actos asombrosos. Por lo tanto, hasta Flavio Josefo reconoce. Por lo tanto, hoy nadie puede negar que Jesús hacía milagros. El tema es cómo hacía Jesús sus milagros. Ese es el tema. Y en un futuro curso que podemos programar, vamos a explicar cómo es que Jesús hacía sus milagros. Entiendo.
Entiendo. Tengo que ser honesto. En algunos momentos estoy más confundido que perro en la carretera. Y estoy confundido porque hay algunas cosas que realmente demandan un fuerte ejercicio intelectual para poder entenderlo. ¿Qué nos puede contar de los eventos narrados, por ejemplo, con diferencia? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en Mateo 14 un relato acerca de la multiplicación de la multiplicación o aumento de panes, que habla acerca de un número de ciertas personas y de cierta cantidad de sobras, dice 12 canastas, pero luego vamos a otro capítulo y aparentemente es el mismo relato. Digo aparentemente porque no lo sé, yo no soy especialista en el Nuevo Testamento. Entonces, aparentemente es un relato parecido, paralelo, que bebe del primero, no lo sé. Y en este se narra algo muy similar, pero con diferentes características. Diferente cantidad de sobras, ya no sobran 12 canastas, ahora sobran 7, ya no son la misma cantidad de panes y pescados. En fin, usted sabe a qué me refiero. Y nuestros amigos que son muy cultos y educados también saben a qué me refiero. Es decir, hay dos relatos diferentes, aparentemente un mismo evento. Y así hay algunos más. ¿Cómo debe el estudioso lidiar con esto desde su punto de vista, profesor? Muy bien. Vamos a Marcos en vez de Mateo, porque siempre me gusta más Marcos, porque Marcos es el más histórico de los 4 evangelios, es el primero que se escribe, el más cercano a los hechos, el más inmediato. Mateo y Lucas dependen de Marcos y lo copian a Marcos y lo retocan a Marcos, entonces más histórico es Marcos. Marcos cuenta efectivamente 2 relatos de la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, en el capítulo 8. Ahora, hoy los estudiosos del Jesús histórico sostienen que Jesús efectivamente sí multiplicó los panes. ¿Cómo lo multiplicó? Es algo que lo podemos explicar después, pero sí multiplicó los panes. Sin violar ninguna ley de la naturaleza, hizo una multiplicación de los panes. Ahora bien, lo que sostienen los estudiosos es que la segunda multiplicación de los panes no existió. Solo hizo una, la primera. Y de hecho, cuando nosotros leemos la segunda multiplicación de los panes, dice que de nuevo Jesús se encuentra en el desierto, de nuevo hay una multitud, la gente tiene hambre, los discípulos le dicen, Señor, la gente no tiene que comer, y Jesús le dice, denle ustedes de comer. No, pero es imposible, ¿cómo vamos a dar de comer a esta gente? Y uno dice, ¿cómo? Pero se han olvidado de la primera multiplicación. Un rato antes se había hecho una primera multiplicación y ahora dice que no saben qué va a pasar, cómo hacer, que los despidan. Evidentemente estamos de nuevo ante la misma multiplicación de los panes primera, cuando Jesús todavía no ha multiplicado. Ahora, ¿por qué hay 2 multiplicaciones de los panes? Porque la multiplicación de los panes, con el tiempo, se convirtió en una figura de la Eucaristía. Jesús toma pan, lo partió, lo bendijo, lo entregó y dio para que toda la gente comulgara o recibiera ese pan. Cuando en las primeras comunidades el milagro de la multiplicación de los panes se convierte en un símbolo de la Eucaristía, ¿qué pasó? La primera multiplicación de los panes se hizo en tierra judía y los paganos estaban como excomulgados. Entonces, ¿qué hizo Marcos? Marcos cuenta la primera multiplicación de los panes, pero inventa una segunda multiplicación de los panes para adecuarla a los paganos. Y entonces, ¿qué hace? Dice que mientras la primera multiplicación de los panes fue en territorio judío, la segunda multiplicación de los panes tuvo lugar en la Decápolis, que era un territorio pagano. En la primera multiplicación de los panes, Jesús utiliza 5 panes. ¿Por qué? Símbolo del Pentateuco. ¿Por qué? Porque como es un grupo judío el que está recibiendo los panes, representa a Moisés con sus 5 panes, con sus 5 libros que le está dando de comer. En cambio,
para los paganos utiliza 4 panes por los 4 puntos cardinales. En uno sobra una cantidad de panes, 12, en el otro 7. O sea, son números adecuados a los paganos y a los judíos. La geografía adecuada a los paganos y a los judíos. Todo va siendo ¿para qué? Para decir que los paganos no estaban excomulgados, sino que también pertenecían al grupo de los que se les permitía comulgar. O sea, más allá, disculpe que lo corte, más allá del evento, los números son simbólicos que nos permiten entender también el objetivo del narrador en aquellos relatos, en donde ciertos números se pueden aplicar mejor simbólicamente y que de hecho es más poderoso el simbolismo que un relato común y corriente para los judíos y otro para los no judíos. Así es, son 7 panes, por ejemplo, para los paganos, que es el número perfecto. O sea, es una manera de decir, es un mensaje. Los hechos, los milagros sucedieron, pero están revestidos de un ropaje literario que envuelven un mensaje más allá del hecho histórico. Porque a los lectores les importaba poco el hecho histórico de si Jesús había hecho esto o no había hecho. ¿Qué les importaba a ellos que estaban con hambre, con frío, con sueño, con peligro? ¿Qué les importaba que Jesús haya dado de comer a 5,000 personas en aquel tiempo? Dígame, si además de que eso hoy tiene para mí un mensaje, entonces se vuelve fantástico el relato. Yo a veces pienso, qué pena que no hayamos entendido esto, porque justamente el segundo relato de la multiplicación de los panes es una manera de decir, no solamente los preferidos de Jesús, vamos a decir así entre comillas, que eran los judíos, están invitados a la comunión, sino los paganos, que se consideraban, digamos, gente de segunda categoría, también perfectamente estaban invitados a la comunión. Hoy nosotros en la Iglesia Católica hemos excluido de la comunión a los divorciados, a los homosexuales, a los pecadores, a ciertas categorías, sin darnos cuenta de que justamente este segundo milagro estaba invitando a todo el mundo a comulgar y no a un grupito de selectos. Entiendo. Comulgar, ¿cómo debe entenderse, profesor? Es que yo no manejo muy bien el vocabulario católico. ¿Comulgar sería? No, en la Iglesia Católica, comulgar significa estar autorizado o permitido para recibir el pan en la misa. Entiendo. El pan consagrado. Ahora, en la Iglesia Católica a algunos se les prohíbe recibir ese pan. ¿Por qué? Porque no participan de ciertas categorías que la Iglesia dice que tienen que tener. Como por ejemplo, vuelvo a decir, los divorciados vueltos a casar, no se les permite recibir la Eucaristía. A los que tienen una sexualidad diferente, no se les permite recibir la Eucaristía. A ciertos pecadores que no se han confesado, no se les permite recibir la Eucaristía. Cuando justamente el segundo milagro de la multiplicación de los panes, lo que viene a decir es que todo el mundo está invitado a recibir la Eucaristía, justamente para que pueda salir de su estado de debilidad y pueda superarse como persona. Entiendo. Es decir, que todos son bienvenidos, nadie está excluido de la presencia de Dios. Exactamente. Perdón. A ver, ¿qué nos queda de Jesús si le quitamos los relatos llamados bien o mal milagros? Es decir, si sacamos la caminata sobre el agua, si sacamos todo lo demás. Hago esta pregunta porque muchos estudiosos de la Biblia, académicos que se concentran en el Nuevo Testamento, simplemente los milagros los dejan como una anécdota y estos relatos milagrosos, al igual que en la Biblia hebrea, que en muchos casos entendemos, y yo también los entiendo de esta manera, en la Biblia hebrea, porque yo soy especialista en Biblia hebrea, no en el Nuevo Testamento, ciertos relatos son magnificados, engrandecidos e incluso inventados
No con la finalidad de mentir, esa no es la finalidad de la Biblia, sino más bien son relatos que son acuñados en el pueblo con la finalidad de brindar una identidad, una cohesión, estimular una teología más sana en cuanto al monoteísmo. En fin, esto es frecuente, por ejemplo, en la literatura antigua, porque en toda la literatura antigua hay personajes que hacen milagros. Ahora, quiero ponerme del otro lado, del lado del que dice, ningún milagro para mí es real ni histórico, ni tiene que ver con el término. Para mí simplemente el relato de los milagros no existió. Entonces, ¿qué otra cosa nos quedaría, profesor Ariel, de Jesús? La gente que excluye los milagros, los excluye por prejuicio, porque tienen un mal concepto del milagro. Y entonces creen que el milagro es una fantasía, una leyenda, una magia que hacía Jesús. Y claro, se sienten incómodos frente a estos relatos y se ven en la necesidad de decir, no, por seriedad vamos a sacar eso. Ahora, si le sacamos los milagros a Jesús, destruimos prácticamente todo su mensaje y no nos queda casi nada. ¿Por qué? Porque la gran prédica de Jesús, el gran mensaje fue que Él vino a crear una sociedad donde no haya enfermos, donde no haya sufrientes, donde no haya gente con hambre, donde no haya paralíticos, donde no haya gente excluida, donde no haya gente en la miseria. Y cuando Él predicó ese mensaje, no lo dijo de la boca para afuera, lo empezó a hacer. Y lo empezó a hacer con episodios que provocaban sanaciones, pero no mágicas, las generaba Él con su energía, con su trabajo y con su fuerza, y hacía multiplicar los panes poniendo el pan de la gente, y hacía curar a enfermos aportando la salud de todo. Era un esfuerzo muy grande el que hacía Jesús, pero no hacía magia, hacía un desgaste personal. Y entonces, claro, es muy fácil sacar todo eso y entonces empobrecemos completamente el mensaje de Jesús, porque Jesús entonces vino a hablar, un político que habla lindo y nada más. No, Jesús vino a dar la vida, y vino a dar la vida curando enfermos, cambiando la situación social, económica, personal de la gente. Y para eso hace falta un empeño muy grande en el trabajo de la persona. Ahora, por eso, no hace falta excluir los milagros, basta con definir bien los milagros. ¿Qué es un milagro? Cuando definimos un milagro, entonces podemos de alguna manera ver de una manera más completa la forma como Jesús actuaba y trabajaba. Pero si vos excluyes los milagros de Jesús, no solamente empobreces el mensaje, sino que lo vuelves a Jesús, lo conviertes en un ridículo predicador de utopías, pero que no hizo nada por nadie, no hizo nada por la gente. Te voy a poner un ejemplo. Yo he dicho que todos los milagros de Jesús, todos, tienen explicación natural, todos. Y los podemos explicar a todos. Y en un curso que podamos hacer sobre los milagros de Jesús, los podemos explicar uno por uno naturalmente a todos. Pero te voy a poner un solo ejemplo para que vos veas lo que quiero decir. La Biblia dice que Jesús curaba a los leprosos. Muy bien, Jesús curaba a los leprosos. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que se le acerca un leproso a Jesús y le dice, Señor, si puedes, cúrame. Y Jesús le dice, y Marcos dice, Jesús dijo, claro que sí. Y dice, lo tocó. Esta frase debe haber provocado un asco tremendo en los lectores, porque si había algo que repugnaba a los judíos, era la impureza de un leproso. Y entonces dice que lo tocó y le dijo, quiero, y al instante quedó curado. Muy bien. ¿Cómo cura Jesús a este leproso? Lo tocó y de pronto le empezó a aparecer una nueva piel, le surge algo nuevo, las manos, todo, y quedó impecable como un bebé.
Puede ser, y puede ser que vos te lo imagines así, el que quiera puede imaginárselo así, tiene derecho. Pero supongamos lo siguiente, sabemos que para los judíos, si había algo que era terrible, era la lepra. En aquella época en que la medicina no estaba avanzada, no estaba evolucionada, la higiene estaba muy descuidada, y entonces cuando alguien tenía levemente algo que podían sospechar que era una lepra, era terrible. ¿Por qué? Porque al leproso, ¿qué lo hacían? Lo excluían de la casa, y no solamente de la casa, lo expulsaban del pueblo, de la aldea, y lo mandaban a vivir al campo. Y tenía que vivir el resto de su vida en el campo. Tenía que llevar colgando una campanita para que sonara por donde se moviera y la gente lo oyera, y tenía que ir gritando, eso lo cuenta el libro del Levítico, tenía que ir gritando leproso, leproso, para que nadie se le acerque. Y todo el mundo tenía prohibido acercarse a menos de 50 metros de un leproso. Y si tenía viento en contra, 100 metros. O sea, el leproso quedaba para el resto de su vida viviendo en el campo. Dice que los familiares al mediodía iban corriendo, le dejaban una canastita con comida y volvían corriendo para que pueda vivir ahí. Nunca más podía juntarse un leproso con su familia. Era un muerto en vida. O sea, lo peor que tenía un leproso era que había muerto para siempre, para el resto de su vida. Ahora, supongamos que Jesús se encuentra con un leproso en el bosque, como en el campo, como dice el Evangelio de Marcos, y este hombre le dice, Señor, cúrame. Y Jesús le dice, quiero curarte, vení conmigo. Y nosotros no excluimos a los leprosos, juntate con nosotros y forma parte de nuestro grupo. Muy bien, Jesús no le curó la piel, le curó algo más terrible y más espantoso, que era la muerte en vida, la comensalidad. Venía a juntarte con nosotros, come con nosotros, forma parte de nosotros, porque nosotros no excluimos a los leprosos. Y entonces este hombre quedó curado porque pasó a formar parte de la comunidad de Jesús. Y lo cura, pero lo cura de una manera mucho más radical que habiéndole curado la ronchita o lo que pudiera tener en la piel. Y entonces, como no dice cómo lo cura al leproso, si uno quiere imaginarse que le hizo aparecer piel nueva, puede hacer. Ahora, yo creo que Jesús nos dice a nosotros, vayan ustedes y hagan milagros. Si yo tengo que hacer aparecer piel en la gente, no puedo curar ningún leproso. Si yo lo que puedo hacer es acoger a la gente despreciada, puedo curar a los leprosos, a los enfermos de SIDA, a los enfermos de sífilis, a cualquiera puedo curar, porque lo que me pide Jesús es que yo acoja a esta gente que está excluida. Entonces es muy fácil decir, no, yo excluyo los milagros de Jesús. ¿Para qué? Para que yo no haga nada por nadie y no trabaje por el prójimo. En cambio, si nosotros imaginamos que, y así como puedo explicar este milagro, todos los milagros de Jesús, todos tienen una explicación natural, porque Jesús no hacía magia, hacía actos de amor, y esos actos de amor provocaban sanación. Entonces, creo que usted convendrá conmigo en que mucho de lo que se malentiende proviene de las películas de Hollywood o de Semana Santa, ¿verdad? Así es, así es. Lamentablemente las películas sobre Jesús le han hecho muy poco favor, un flaco favor, porque lo han mostrado a Jesús haciendo magia. Claro, ¿no? Sobre todo, ¿no? Así es, sí, y han mostrado que cuanto más espectacular es lo que hace Jesús, como si fuera más poderoso. No, Jesús, vuelvo a decir, no hacía actos de magia, lo que hacía era poner una cuota de amor superior a la que ponía la gente común, y por eso se producían milagros, sanaciones, curaciones. Y si nosotros a nuestro alrededor pusiéramos un poquito más de amor del que estamos poniendo cada día, se podrían producir un montón de milagros nuevos. Tenemos un mundo mejor, sin duda. Claro, pero como nosotros decimos, no, los milagros son magia, yo no puedo hacer magia, me quedo en mi casa y no hago nada por nadie. Qué bello mensaje, ciertamente. Profesor, quisiera tomar solamente un minuto, si usted me permite, para invitar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a participar de un curso verdaderamente enriquecedor. El curso va a estar a cargo del profesor Dr. Ariel Álvarez Valdés, nuestro querido amigo e invitado el día de hoy. El nombre del curso es En Busca de Jesús, biografía desde Marcos. Profesor, en breves palabras,
de qué se va a tratar el curso, por favor. Sí, primero vamos a plantear la pregunta de si Jesús realmente existió o no, porque nosotros damos por descontado de que Jesús fue un personaje histórico. Primero tenemos que plantear si existió o no y dónde podemos encontrar datos sobre Jesús y qué datos podemos encontrar sobre Jesús. Y después de plantearnos eso, vamos a ir al primer biógrafo de Jesús, la primera persona que se le ocurrió inventar una biografía sobre Jesús, que es el evangelista Marcos, y lo vamos a estudiar a Marcos, cómo presenta la vida de Jesús, qué hay de histórico, qué hay de literario dentro de este evangelio de Marcos, que como digo es el primero que escribió la biografía. Después de él, Mateo y Lucas le copiaron este invento de Marcos, San Juan también, y después muchos otros evangelios. Ustedes saben que en este momento existen 71 evangelios apócrifos, y de esos 71 evangelios que existen, que se escribieron en los siglos posteriores, todos derivan nada menos que de esta genial creación de Marcos. Muchas gracias. Entonces, este curso va a tener una duración de 2 meses, a cargo íntegramente del profesor Ariel Álvarez Valdés, quien, les hago recordar, hizo sus estudios de maestría en Jerusalén y de doctorado en la Universidad de Salamanca. Va a constar de 2 meses que empiezan el 6 de agosto y terminan el 24 de septiembre. El valor del curso realmente es simbólico, es un precio popular, si cabe el término, para que todos puedan tener esta oportunidad. El valor incluye también la certificación, incluye materiales, lecturas, las lecciones en vivo y en directo, y además pueden ver las grabaciones de las clases durante un periodo de 6 meses, de esa manera pudiendo ver varias veces los videos con la finalidad de aprender más y más cada vez y absorber más y asimilar más la información. Los que deseen inscribirse pueden hacerlo en el WhatsApp que está ahí abajo, que es más 51 9898 77338. Y la persona que les va a atender lo va a hacer con mucha amabilidad y seguramente les podrá dar incluso un precio más especial del que ya tiene, pero realmente el valor es popular, pensando en que todos puedan entrar, no son precios elevados, sino más muy bajos. Profesor, una pregunta más para cerrar, por favor. ¿Qué debemos de llevarnos de esta maravillosa charla realmente en relación a los milagros? Lo que debemos llevarnos es una orden que Jesús dejó a los discípulos: vayan ustedes y hagan milagros. Y yo creo que, vuelvo a decir, si Jesús hacía cosas extraordinarias, esa orden de Jesús hoy caería en el vacío, porque nadie podría hacerlo. Ahora, si Jesús hacía actos de amor ordinarios en los que aparecían cosas extraordinarias, todos nosotros podemos hacer eso. Una vez entré a un negocio hace muchos años, cuando solían hacerse las fotocopias, y fui a hacer una fotocopia y había un cartelito pegado ahí que decía: hemos hecho un pacto con Dios. Él no hace fotocopias y nosotros no hacemos milagros. Y era un cartel gracioso, porque se ve que la gente se quejaba de que las fotocopias no salían bien y decía: bueno, nosotros no hacemos milagros. O sea, Dios no hace fotocopias, nosotros no hacemos milagros. Yo creo que el mensaje que tenemos que sacar es que, aunque Dios no haga fotocopias, nosotros sí podemos hacer milagros y tenemos que hacer milagros, porque si seguimos a un maestro que el milagro mayor fue dar la vida cada día por amor de las cosas que hacía, nosotros que decimos que lo seguimos a él, podemos hacer lo mismo. Fantástico final. Realmente, para mí no solamente es agradable hablar con usted, sino realmente para mí siempre es una catarsis incluso espiritual. Realmente muchísimas gracias. Entonces, queridos amigos, muchas gracias a todos por su participación. Espero que, al igual que este humilde servidor que está aquí, hablo de mí, hayan
sido impactados favorablemente, bendecidos y instruidos también. Profesor, unas palabras finales despidiéndose de los amigos y hermanos. Les agradezco a todos esta participación y sobre todo les agradezco las ganas de conocerlo cada vez más a Jesús. Creo que cuanto más lo conocemos realmente y sin fantasías y sin utopías, más lo podemos imitar. Cuanto más arriba lo ponemos a Jesús, más inimitable se vuelve y por lo tanto más estéril nuestro esfuerzo de hacer algo por los demás. El esfuerzo de poder conocer cada día un poquito más a este hombre que caminó realmente por las calles de Galilea, por las plazas de Jerusalén, y que fue un hombre que habrá tenido sus miedos, sus angustias, como cualquier ser humano, porque era un verdadero ser humano, y sin embargo se jugó por su sueño, que era el reino de Dios. Creo que nos deja la lección de que también nosotros podemos jugarnos por aquello que amamos y que soñamos de que aparezca en este mundo. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Nos vemos entonces muy pronto. Adiós. Shalom, shalom a todos. Un abrazo a todos.